Sus medios de localización, por favor. Ya debidamente registrado, señor. Bien, sin embargo, tomando en consideración que la audiencia está siendo debidamente videograbada, le requiero, por favor, para que me lo proporcione y quede el registro de ese domicilio o bien algún medio alterno, por favor. Registro del correo electrónico, chango tremendo yo soy. Ajá. 1970. Tras largos años, me he consagrado con un nombre y una increíble trayectoria en mi canal de YouTube. Y créame que, desde mis propias palabras, ha sido toda una experiencia, y no es con ánimos de enaltecer mi carrera como creador de contenido ni nada por el estilo. Creo que con el tiempo que yo, Was, les he compartido de mi día a día, y saben que todo lo bonito que he vivido, es gracias a ustedes, mis fieles 10 suscriptores. ¿Ustedes creen que con esta cantidad de suscriptores, sea digno de que me hagan un grato? Como sea, mis fanáticos me han dado su confianza. Para ellos, no soy solamente un modelo a seguir, también una persona en quien confiar, siendo yo, Was, su hombre con apoyarse. Y en mi correo, diario me llegan mails contándome algún problema que estén teniendo y que, por lo extraño que es su situación, es complicado decírselo a sus seres queridos más cercanos, o peor aún, a la policía. La policía te está extorsionando. Para este video, se me ocurrió traerles algo que no suelo hacer en el canal, y que mejor que utilizando toda mi creatividad para traerles este formato completamente original, creado desde mi cabecita. Solo a mí se me pueden ocurrir ideas tan buenas. Este correo lo tengo guardado desde 2016, el cual a mi criterio crítico es material para video. Después de que haya pasado un tiempo, ya va siendo hora de sacarlo a la luz. Con el permiso de la señora, que me dio esta confesión suya exclusivamente a mí y a nadie más que a mí, para mantener su nombre real privado, la nombraré como Emma Amado Bustos. Ella me asegura que esto es totalmente cierto y quiero aprovechar este momento para enviarle un abrazo. Querido Was, no sé si realmente vayas a leer este correo, pero sinceramente espero que sí. Llevo semanas sin dormir bien, pensando una y otra vez en lo que está ocurriendo dentro de mi propia casa. Ya no sé con quién hablar de esto. Por eso te escribo. Conocí tu canal gracias a mi hijo. Solíamos poner tus videos mientras comíamos en familia. Extraño mucho esos días. Hace algunos meses, mi esposo falleció de manera repentina, por un accidente de trabajo. Desde entonces, las cosas cambiaron por completo en nuestra casa. Sobre todo para mi hijo. No sé exactamente en qué momento comenzó a alejarse de mí. Al principio, pensé que simplemente estaba pasando el duelo a su manera. Después, pensé que era una etapa normal de la adolescencia. Hoy desearía que solamente hubiera sido eso. Porque lo que empezó, como pequeños cambios en su comportamiento, terminó convirtiéndose en algo que me tenía aterrada. Y lo peor de todo, es que cada día que pasaba, estaba más que convencida de que había estado ignorando lo que ocurría justo frente a mis ojos, sintiéndome cómplice de algo terrible que estaba ocurriendo dentro de mi propia casa. Y no puedo pensarlo de otra manera, no había tenido el tiempo suficiente para estar para él en un momento tan delicado para los dos. Donde trabajaba mi esposo, no contaba con un seguro de vida, así que tenía que trabajar más tiempo para poder cubrir los gastos del hogar. Ya estábamos pasando por una situación difícil y no me parecía justo que, además de cargar con ese dolor, mi hijo tuviera que preocuparse también por los problemas económicos de la casa. Me repetía, constantemente, que lo hacía por nosotros, que era temporal, que cuando las cosas mejoraran volveríamos a ser una familia normal. Hoy no puedo evitar preguntarme, ¿cuántas cosas dejaron de ser normales mientras yo no estaba? Mi hijo siempre fue un muchacho tranquilo. Nunca tuvo demasiados amigos, pero los pocos que tenía parecían inseparables. Le gustan mucho los videojuegos y unas caricaturas japonesas que él insistía en llamar anime. Jamás entendí demasiado ese mundo. A veces intentaba explicármelo durante la cena, y yo asentía con la cabeza, fingiendo comprender algo de lo que estaba diciendo. Porque me gustaba verlo emocionarse. Me gustaba escucharlo hablar durante horas
de personajes cuyos nombres jamás podía pronunciar bien. Era feliz. Por eso, los cambios que tuvo de un día a otro, comenzaron a preocuparme. Yo intentaba acercarme. Le preguntaba cómo le había ido en la escuela, si necesitaba algo. Pero cada vez, sentía que hablaba con un extraño. A veces, ni siquiera levantaba la vista para responderme. Otras veces, simplemente cerraba la puerta de su habitación, y no volvía a salir en toda la noche. Quise convencerme de que era parte del duelo. Después de todo, yo tampoco estaba bien. Había noches en las que lloraba sola, cuando él ya estaba dormido. No porque extrañara únicamente a mi esposo. También porque sentía que estaba perdiendo a mi hijo. Y no sabía cómo evitarlo. Los pocos momentos libres que tenía, intentaba pasarlos con él. Le proponía ver una película o ir al mercado. Pedir su comida favorita. Cualquier cosa. Pero casi siempre, encontraba una excusa para encerrarse en su habitación. Y cuando no lo hacía, parecía molesto por mi presencia. Como si cada intento de acercarme, fuera una invasión. Lo más extraño, comenzó en un fin de semana. Un domingo, como era costumbre, limpiaba la casa de abajo hacia arriba. Por unas horas sentía que todo era normal. Mi hijo estaba en casa. Aproveché para pedirle que ayudara a hacer el quehacer. Había aceptado ayudarme, aunque no dijo mucho. Solo asintió cuando le pedí que se encargara de los trastes mientras yo subía al segundo piso. Subí con el balde, la escoba y cloro, pensando en empezar a limpiar el baño. Pero antes de entrar, lo noté. Un olor. No venía del baño. Venía del pasillo. Me detuve. Intenté ignorarlo al principio, pensando que quizá era la basura o algo olvidado. Era algo distinto. Algo que me revolvió el estómago apenas lo percibí. Aquel olor pesado que parece quedarse pegado en la nariz incluso después de alejarte. Quizás me estoy explicando mal, pero la única palabra que se me ocurre es descomposición. Era sutil, lo suficiente para preguntarme si realmente lo estaba percibiendo o si era producto del cansancio. Porque para ese momento yo apenas dormía. Trabajaba más horas de las que podía soportar. Y llevaba meses intentando aparentar que todo estaba bien cuando en realidad sentía que mi vida se estaba desmoronando. Aún así, algo dentro de mí me decía que aquel olor provenía de la habitación de mi hijo. Me acerqué lentamente a la puerta. Y cuando estuve a punto de tomar la manija, escuché una voz detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? Me giré sobresaltada. Él venía subiendo las escaleras. Nunca lo había visto moverse tan rápido. En cuestión de segundos ya estaba frente a mí. Antes de que pudiera explicarme, me sujetó la muñeca. Con fuerza. Sentí sus dedos clavarse en mi piel. Te dije que no entrarás. No gritó, pero había enojo en su voz. Un enojo que me hizo sentir como una intrusa dentro de mi propia casa. Normalmente lo habría regañado por hablarme de esa manera, pero no tenía fuerzas para discutir. No después de todo lo que habíamos vivido. Así que simplemente asentí. Le pedí disculpas. Y me alejé de la puerta. Todavía recuerdo la expresión de alivio que apareció en su rostro cuando lo hice. Como si acabara de impedir que descubriera algo que jamás debía ver. Después de aquel día intenté convencerme de que estaba exagerando. Que todo tenía una explicación razonable. Que mi hijo solamente necesitaba privacidad. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Y más difícil se volvía a ignorar ciertas cosas. Pequeños detalles. Objetos que desaparecían de su lugar. Productos de limpieza que parecían acabarse demasiado rápido. Guantes de látex. Bolsas de basura. Incluso algunas herramientas que juraría haber dejado guardadas en otro sitio. Quizá todo tenía una explicación. Quizá realmente estaba perdiendo la cabeza. Pero una sensación desagradable comenzó a instalarse dentro de mí. La sensación de que algo no estaba bien. Y de que mi hijo me estaba ocultando algo. La oportunidad de averiguarlo llegó unas semanas después. Ese día salí mucho más temprano del trabajo. Cuando llegué a mi calle encontré varios vecinos afuera de sus casas. No tardé en descubrir el motivo. Se había ido la electricidad en toda la zona. Le envié un mensaje a mi hijo para avisarle. Me respondió casi de inmediato.
Dijo que estaba con unos amigos. Entré a la casa, encendí unas velas y me dejé caer en el sofá para descansar unos minutos. Estaba agotada. Recuerdo que cerré los ojos. Entonces recordé algo. Mi hijo no estaba en casa. Su habitación estaba sola. Subí las escaleras con una vela en la mano. Todavía no sé qué esperaba encontrar. Quizás solamente quería demostrarme que todo estaba bien. Cuando llegué al pasillo, vi que la puerta estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La única luz provenía de la vela que sostenía en la mano y de un débil resplandor azul que entraba por la ventana. Empujé la puerta apenas unos centímetros, y el olor me golpeó de inmediato. Era mucho más intenso allí dentro. Tan intenso que tuve que cubrirme la nariz por reflejo. Por un instante pensé en cerrar la puerta y marcharme. Pero entonces levanté la vista. Y vi la cama, la vi. Recuerdo perfectamente la sensación que recorrió mi cuerpo. Había alguien acostado sobre ella. La figura estaba inmóvil, cubierta por una sábana. Durante un segundo interminable, me quedé observándola, esperando que se moviera. Una respiración, lo que fuera. Pero no ocurrió nada. Fue en ese instante cuando el miedo terminó de apoderarse de mí, porque mi mente empezó a unir todas las piezas. Sentí un nudo en el estómago. Las piernas comenzaron a temblarme. Lo único que pude hacer fue retroceder y cerrar la puerta lentamente de la habitación. Bajé las escaleras casi sin sentir los pies. Cuando regresé a la sala, todavía sentía las piernas inestables. La casa seguía en silencio absoluto. Intenté respirar con normalidad, pero cada pensamiento me devolvía a esa habitación. A la idea de que, arriba, en el segundo piso, había un cuerpo. Una mujer, muerta, en la cama de mi hijo. No sé cuánto tiempo estuve así, sentada, mirando un punto fijo en la oscuridad. Cerré los ojos, pero la imagen seguía allí. Me repetía una y otra vez que mi hijo, mi propio hijo, no podría haber hecho algo así. Simplemente no podía. Era imposible. Yo lo había criado. Lo había visto crecer. Y no podía aceptar que fuera capaz de lastimar a alguien. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque, si mis sospechas eran ciertas, entonces llevaba quién sabe cuánto tiempo viviendo bajo el mismo techo que un cadáver. La idea era tan horrible que me costaba incluso formularla. De forma repentina, la luz había regresado en la casa. Mi hijo llegó poco después. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no mirarlo distinto, para no dejar que notara el pánico que llevaba dentro. Cenamos juntos, en silencio, como muchas veces últimamente. Parecía exactamente igual que siempre. Esa noche no pude dormir. La imagen de la mujer, sin signos vitales, en la habitación de mi hijo ahora mismo, pensando qué estaría haciendo con ese cuerpo, no salía de mi mente. Era cuestión de tiempo. Tarde o temprano, algún vecino se daría cuenta del olor. Y llamarían a la policía. Mi hijo siendo arrestado. No pude soportarlo. Me llevé las manos al rostro. Porque, dime, Baz, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Dejarías que te arrebatara lo único que te queda? Él es mi hijo. Mi sangre. Sé lo que estás pensando. Sé lo que cualquiera pensaría. Que debía llamar a la policía. Ocultarlo sería imperdonable. Pero cada vez que imaginaba esa llamada, lo único que veía era a mi hijo, desapareciendo de mi vida. Tomé una decisión. Se me ocurrió un plan. No iría a trabajar mañana. Me quedaría en casa. Esperaría a que mi hijo saliera a la escuela. Y cuando la casa estuviera sola, entraría a su habitación otra vez. Y me llevaría el cuerpo. Lo enterraría donde nadie pudiera encontrarlo. No permitiría que mi hijo cargara con algo así. A la mañana siguiente, esperé a que la casa volviera a quedarse en silencio. Mi hijo se había ido a la escuela. Me levanté de la cama con las piernas rígidas. Saqué unas bolsas, un cubrebocas y una pala vieja que usábamos antes para el jardín. Cuando llegué a la puerta de la habitación de mi hijo, tomé la manija y comencé a moverla, todo para darme cuenta de que estaba cerrada con llave. Apreté la pala con más fuerza. Y sin pensarlo más, golpeé la cerradura. Una vez, 2 veces, 3. La madera crujió y finalmente, cedió. Empujé la puerta. El olor volvió, casi insoportable. Tragué saliva. Y me acerqué lentamente. Tomé la sábana con manos temblorosas, y la levanté. Todo se detuvo. No había sangre ni heridas.
Nada de lo que mi mente había construido durante horas. Al final, el supuesto cadáver no era nada más ni nada menos que una muñeca sexual de silicona. Sí, leíste bien, una puta muñeca sexual. Vestida como un personaje que no reconocí, pero que claramente era de anime. Por primera vez, ya sin el terror nublándome la vista, me obligué a mirar de verdad. Me giré lentamente dentro de la habitación. Y fue entonces cuando empecé a notar lo que antes había ignorado. El olor. Ya no era aquel horror indescriptible que mi cabeza había inventado. Era ropa. Sábanas sin lavar. Calcetas disecadas. Y un montón de trozos de papel higiénico, acumulado en el suelo, que había absorbido humedad y tiempo. Pequeñas manchas de comida. Envases abiertos. Algunos vacíos y otros que contenían orina. Toda la habitación estaba hecha mierda. La muñeca que aún observaba ahí en la cama, me hizo recordar el por qué llevaba varios días con dinero perdido, horas extras en el trabajo, invertidas en ese pedazo de silicona que usaba mi hijo. Primero vino el alivio. Luego la vergüenza. Después la rabia. Una rabia absurda. No sabía si contra mi hijo, o contra mí misma, o contra todo lo que me había hecho llegar hasta ahí. Cuando mi hijo regresó a casa, lo confronté. Le pregunté directamente qué era esa cosa. Y después de escuchar una explicación de 40 minutos sobre personajes japoneses, coleccionismo, ediciones limitadas y otras palabras que decidí borrar de mi memoria para proteger mi salud mental, comprendí que no había ningún cadáver. Nunca lo hubo. Podría decirte que lo llevé a un psicólogo. Pero seamos realistas, Buzz. Somos pobres. ¿Tú crees que tengo dinero para pagar terapia después de descubrir en qué se estaba gastando el mío? Así que tomé una decisión mucho más económica. Le conseguí un trabajo como cerillito, en el Bodega Aurrera. Y cada peso que gane, irá destinado a devolverme hasta el último centavo que gastó. Le di dos opciones. Trabajar. O vender la muñeca. Curiosamente, jamás había mostrado tanto interés por conseguir empleo. Eso debería decirte cuánto aprecia esa cosa. Espero que hayas leído todo mi correo, Buzz. Sé que fue mucho, pero necesitaba sacarlo de mi sistema. No es fácil vivir pensando que tu hijo es capaz de algo así. Gracias por tomarte el tiempo de escucharme. De verdad. Te mando un gran abrazo. Y sigue así, subiendo videos tan geniales que inspiran a los demás. Ya terminó por fin. ¿Qué les pareció la historia de nuestra querida Emma? Sin duda es una historia fuerte y que nos deja a todos una enorme reflexión. Que si me preguntan a mí, preferiría mil veces que mi hijo fuera un asesino a que fuese un repulsivo fan de Tom Holland. Si les gustó el video, agradecería que lo apoyaran con un like. Síganme en todas mis redes sociales. La señora Emma probablemente vaya a leer sus comentarios. Te ha hablado Guas y te deseo feliz Día de las Madres. Atrasado.